Resulta que el otro día recibí un email de Shein donde me retaban a probar tecnología de su web muy barata. Así que me puse a investigar y he hecho una selección de productos bastante top que por una parte yo ya quería probar y tener y por otra parte me llamaban mucho la atención porque eran muy baratos. Ayer justo me llegó el paquete, lo he comprobado, está todo correcto, así que hoy toca lo que toca. Vamos a abrirlo juntos y vamos a ir viendo si vale la pena o no comprar esta serie de accesorios e incluso tecnología en Shein. ¡Empezamos! Antes de empezar quiero dejar claro que este vídeo no está patrocinado por Shein, sí que es cierto que me han ayudado a crear este vídeo, ya que han sido ellos los que han decidido enviarme este paquete. Y no está de más comentar que mi código vuelve a estar activo, pero lo han cambiado un poquito, así que es el que estás viendo ahora mismo en pantalla y aplicándolo tendrás un 15%. Amiga, es el que yo utilizo para mis propias compras, así que te puedo asegurar que da igual el importe del producto que sea, te lo van a aplicar igualmente. Por lo tanto, yo te animo a que lo apliques, yo no me llevo ni un euro. Y ahora sí que sí voy a empezar por lo más básico. He comprado una fundita. Ya sabéis que mis fundas son de Rhinoshield, desde hace ya un año y pico no tengo fundas que no sean de Rhinoshield y he querido comprar la típica funda de silicona que imita un poquito al estilo de las originales de Apple, pero que 3 euros. Ya sabéis que yo siempre os recomiendo fundas de calidad que protejan vuestros dispositivos, como las que yo utilizo de Rhinoshield o marcas similares, pero sí que es cierto que mientras estás esperando que llegue la funda buena, yo misma me baso en mi propia experiencia, pues compras la típica barata de 1, 3, 5 euros para salir del paso. Hay varias cosas buenas de esta funda que estoy notando. Primero, el tacto me gusta. Sí que es cierto que no es la típica silicona donde se le van a quedar los pelitos, no la noto así, tiene un tacto un poco más suave, pero por otra parte el tema de los botones a mí personalmente no me acaban de gustar mucho. No sé si se puede apreciar en las imágenes, por otra parte tiene MagSafe, cosa que normalmente no se encuentran por 3 euros, suelen ser un poquito más caras. Retiramos la de Rhino, 1, 2 y vamos a ponerla. Me gusta, pues sí que me gusta. Vamos a poner el MagSafe, mira, cogemos algún accesorio MagSafe, en este caso la batería de Banks y vamos a probarlo. Ok, funciona. Uy, creo que se ha grabado. No acaba de fijarse del todo, quiero que comprobéis el MagSafe, por ejemplo, de Rhinoshield. Vale, o sea, es que... parezco tonta, pero es que aunque lo intente, el MagSafe es bastante duro. También te digo que por 3 euros no esperaba mayor calidad. No es tan bueno el MagSafe, no lo voy a volver a hacer, aprende de los errores. Pero quedémonos con lo importante y es que funciona, ya que otras fundas de este tipo de calidad que te ponen que son MagSafe no acaban de funcionar bien, así que al menos, ya os digo, el magnetismo es un poco débil, pero funciona, carga, así que por esa parte súper bien. Pero aún así, por 3 euros le damos nuestro aprobado. Y por cierto, bueno, obviamente es muy flexible, la tenéis para un montón de modelos de iPhone, ¿vale? Y repito, 3 euros, no está mal. Lo siguiente puede ser o un fracaso absoluto o puede ser una oportunidad para muchos de vosotros. Una funda para el MacBook, pero no una funda cualquiera. Esto tiene historia. Esta de aquí es la carcasa que tengo yo puesta en el MacBook y por la que tanto me preguntáis. Es una carcasa que literalmente me costó 90 euros, creo que eran como 70, más gastos de envío, más aduanas. Se quedó en total 90 euros. Y dime si de verdad tú gastarías 90 euros por una fundita así. Me gustó porque era original, era distinta a las típicas de silicona o duras, pero que son lisas, y quería innovar un poco y por eso pues elegí este tipo de patrón. Esta carcasa de aquí tan cara es de la marca Unique Fine. Como digo, para mí fue un capricho, me gustó un montón el patrón, pero no era el único que tenía. Podías elegirlo con esta textura, en piel o en pelito. Os prometo que estuve muy tentada en cogerla en pelito. Pero por 90 euros entenderás que no me podía permitir 2 fundas, así que al final opté por esta, que era como la más viral o la que más se había vendido. Después de un año este tipo de fundas se han viralizado un montón y ya no solamente las vende Unique Fine, de hecho las podéis encontrar en Shein por 10 euros. Así que supongo que ya estás entendiendo lo que va a pasar hoy. Como me quedé con las ganas de tenerla en pelito, pero como digo, no me iba a gastar otros 90 euros en otra funda, la he cogido en Shein. Y lo mejor de todo es que puedo compararlas siendo lo más sincera posible porque por una parte me he dejado 90 euros en la original, o quiero pensar que es la original, y 11 euros en una réplica de Shein. Que por cierto te la voy a enseñar en textura pelito porque es la que yo me quedé con ganas de probar. Pero que si tú quieres la textura que tengo yo, también la tienen en Shein y por el mismo precio. Así que vamos a abrirla.
Vale, empezamos bien porque la parte trasera es literalmente igual que la que tengo yo, es transparente y no parece que sea de peor calidad o de mejor calidad que la que tengo. Así que por esta parte, bien. Pero vamos a lo que nos interesa. ¡Ostras! ¿Sabéis lo que pensaba que era? ¡Que sí que me gusta! Venía hoy calentita porque quería criticar un montón esta funda. Y no sabéis la decepción que tengo ahora mismo de haberme gastado 90 euros cuando podría haberme gastado 12 o 10, literalmente 10,50 que cuesta en Shein. Me gusta un montón, está súper bien. Te juro que pensaba que el pelito iba a ser... ¿Sabéis este tipo de pelito tipo ovejita, pero que es súper de peluche, pero que es rígido? Como muy plasticoso. Pues te juro que cuando ayer abrí el paquete y lo vi detrás del plástico, pensaba que iba a ser así. Y para nada, es súper suave. No es pelo, como veis es más ovejita, pero me gusta un montón. Hace un año que no le retiro la funda. Esto debe de estar horroroso. Mi MacBook sin funda, creo que no lo habíais visto nunca. La parte de atrás está guarrísima, pero no se la vamos a retirar porque como es la misma, ahora os cuento la diferencia. ¡Mirad qué mono! ¡Mirad qué monada! Me gusta mucho, ahora es un peluchito. La principal diferencia, como ya estaréis viendo, es que, vamos a llamarle la cara, pues la cara tiene el recorte perfecto de la manzanita de Apple. En cambio, la de Shein no lo tiene. A lo mejor podéis encontrar una réplica aún mejor con el recorte. Pero si me tengo que quedar con una, teniendo en cuenta que pagué aduanas, gastos de envío, y en total me llegó a costar casi 90 euros, 87 euros o así llegué a pagar. En cambio, esta de aquí, comprándolo en Shein por 10,50, o si le aplicáis el código de descuento de cualquier influencer como yo, con un 15% de descuento, se os queda a menos de 10 euros. Así que si queréis una fundita original y os podéis ahorrar 80 euros por el tema de la manzanita, yo iría por la de Shein, sinceramente. Os juro que yo quería ser súper hater en este vídeo, pero bueno, otro probado. Probablemente el siguiente artículo es lo que ha sido la miniatura del vídeo y a lo mejor lo que te ha llamado la atención. Y efectivamente estoy hablando de una cámara. Una cámara digital. A ver, si me sigues desde hace tiempo, sabes que soy una friki de la fotografía, me gusta mucho el poder hacer fotos, poder hacer vídeos, pero es que además ahora se lleva otra vez la estética vintage y están muy de moda las cámaras digitales, pero que tienen un efecto vintage porque son del 2007 y ahora pues ese efecto retro se vuelve a llevar. Total, que para este tipo de fotos así más vintage yo estoy utilizando mi Sony antigua y estoy muy contenta. Pero es verdad que mi Sony antigua, si la intentas comprar en Wallapop o directamente en Amazon, que yo no sé si se puede porque es muy antigua, a lo mejor te sigue costando 150 euros porque se ha revalorizado otra vez el tema de las camaritas digitales tipo esta y vuelven a costar lo que costaban por aquel entonces cuando éramos más pequeños. Otra cosa también te digo, quería incluir una camarita de estas para hacer un vídeo, estuve buscando en Wallapop y obviamente sí, puedes encontrar algunas por 20, 30 euros, pero a lo mejor te dicen no incluye cargador, no sé si arranca, dura 10 minutos la batería como me pasa a mí con mi antigua. Dije, oye, ¿por qué no miro en Shein? Porque es algo muy barato y a lo mejor encontramos un producto mínimamente decente para poder hacer este tipo de fotos más vintage. Y encontré esto. Es que esta cámara de aquí cuesta 30 euros en Shein y funciona perfectamente. Yo te prometo que esto pensaba que iba a ser un timo, así que vamos a hablar de esta camarita de aquí. Lo primero que quiero que sepas es que no es una cámara de calidad, repito, vas a encontrar una estética muy retro, de cámaras de 2010... para atrás, ¿vale? 2007, 2006. ¿Para quién va dirigida esta cámara? Para niños, pienso que puede ser una muy buena opción para introducirse en la fotografía digital y también para, como digo, este tipo de persona como yo que le gusta la fotografía otra vez vintage, retro, que quiere una cámara actual porque sí va a batería y sí tiene tarjeta SD y por lo tanto pues bueno, puedes llevarla en el bolso porque no pesa nada y económicamente pues no está nada mal. Hablemos de la cámara, especificaciones técnicas así básicas. Lo primero, tiene 44 megapíxeles en fotografía, lo cual no está nada mal. Esto de aquí no sale, ¿vale? Esto es totalmente plano, ahora lo arrancaré para que lo veas, pero no aparece nada por aquí como la típica Sony, pero sí que es verdad que tiene zoom de hasta 16x, ahí lo veis. Y lo mejor de todo no es eso, lo mejor de todo es el pack, porque tú pagas 30 euros, pero no pagas 30 euros por esta camarita y ya. Es que en la caja, que por cierto la caja es bastante de niños, ¿vale? Todo hay que decirlo. Literalmente la voy a sacar aquí contigo, ¿eh? Para empezar, esta cámara, a diferencia de, por ejemplo, la Sony que tengo yo original, se carga con tipo C, así que es muy sencillo cargarla. Aún así te viene el cablecito. Obviamente trae una batería y por si te quedaras sin, oye, que te trae otra de recambio. Espérate, que es que ahí no queda la cosa, es que también trae la tarjeta micro SD de 32 GB. Es que es una maravilla.
También trae la toallita para limpiarla, una bolsita de transporte, que es donde la tenía, y una cintita para poder sujetarla mejor. Ahora dime, ¿por 30 euros crees que vale la pena? Porque mi respuesta ya viendo todo esto es sí. Vamos a abrirla. Puede ser que estés pensando, Judith, se ve como el culo, y sí, es cierto, ¿vale? Es lo que estamos intentando buscar. Entonces, primero de todo se puede pasar de un modo de foto a vídeo, o sea que graba a 1080, 3 rayitas, se puede configurar el tamaño de la imagen. Si no quieres a 44 megapíxeles porque dices tú, es que no quiero tanta calidad, pues lo podemos bajar hasta 5 megapíxeles creo que eran. Hace ruidito, pero si quieres la puedes silenciar también. También podemos hacer que tenga antivibración, detección de rostro, si quieres que cuando sonrías haga ya directamente la foto. Yo ahora mismo le tengo puesto un filtro, un preset que es Gothic. Obviamente se puede configurar el idioma al español, en nuestro caso, pero si fueras portugués también, francés, inglés, hay un montón de idiomas. Pero es que luego también le podemos activar el flash. Pero esto es algo que me ha decepcionado, ya que el flash no funciona como tal, simplemente se enciende aquí una luz que básicamente imita como la funcionalidad del aro de luz, a pesar de que mucha luz no da. Por supuesto tienes opciones tipo temporizador haciendo clic aquí, y también puedes cambiar a ráfaga, y con estos dos botones pues alejamos o acercamos el plano. Utilizamos el zoom. Así que por 30 euros, siento decir esto porque me da rabia, pero le doy mi aprobado, está muy bien. Además, déjame que lo compruebe un momento. La tenéis en negro, en rosa, en verde y en lila. El siguiente producto tiene mucho que ver y para ello lo que voy a hacer es retirar la micro SD que nos ha venido gratuitamente en la cámara. Esto de aquí es una micro SD para la gente que esté más perdida. He pedido un adaptador de micro SD a tipo C, también estaba el Lightning para la gente que tengáis un iPhone más antiguo, pero en mi caso, como digo, yo he cogido tipo C. Cogemos nuestro iPhone o nuestro Android y lo enchufamos. Y ahora en principio debería aparecer aquí en archivos, efectivamente ha aparecido lo de no name. Vamos a hacer clic y aquí deberíamos ya visualizar las fotos que he estado haciendo estos días. Podemos abrirlo para que veáis más o menos también la calidad y como veis no está nada mal. Por cierto, otra cosa negativa de la cámara que quiero dejar claro que me acabo de acordar es que no tiene enfoque manual, ¿vale? El enfoque es automático y hay muchas cosas como por ejemplo en esta foto de aquí que os estoy poniendo, que como veis no ha enfocado la hoja como debería haberla enfocado si fuera de mejor calidad, así que si adquirís una cámara esta o similar, que sepáis que al menos en este caso el enfoque no es de gran calidad, ¿vale? Eso sí que quería dejarlo claro y se me había olvidado. Bueno, y volviendo al producto, ¿qué os parece este adaptador? Que sinceramente estoy viendo que va muy bien, además se abre rápido, carga bien. Tenéis que tener en cuenta que este tipo de productos, que normalmente son lectores de tarjetas, la gran mayoría, la velocidad que tienen es muy mala y por lo tanto no lo suelo recomendar. Pero para este caso tan concreto donde la cámara que tengo es de mala calidad y por lo tanto los archivos que hace no pesan mucho, por ejemplo esta foto pesa 5,6 megas, no es mucho, teniendo en cuenta eso, este tipo de lectores sí que los voy a recomendar porque literal cuesta 2,50 y lo que más me gusta es que es un estilo llavero y esto ahora literal me lo voy a poner en las llaves, así que siempre que haga fotos con la cámara en cualquier momento y donde esté, puedo enchufarle esto en mi iPhone y poder pasarme directamente las fotos. Este producto le doy mi súper aprobado, este sí que me ha gustado mucho, queda un poco extraña la forma, fijaros, todo el rato se me rompe, pero bueno, lo volvemos a ajustar y listo. Así que súper aprobado. El siguiente producto me hace mucha ilusión porque además es una marca con la que yo suelo trabajar en el canal, pero se ve que también venden en Shein. Así que he decidido coger una batería de Ugreen. Sinceramente no creo que haya mucha sorpresa ya que Ugreen sabéis que es de mis marcas preferidas para los cargadores que tengo en casa, pero es cierto que no tengo baterías portátiles de este estilo pequeñas, tengo la grande que me encanta, pero en baterías pequeñas tengo la de Benks, ya sabéis que la tengo desde hace un año y es mi preferida, va siempre conmigo, pero estéticamente pues no muy bonita, así que vi esta de Ugreen, que no sé si la podéis apreciar bien ahí, aparentemente tiene un panel donde se puede visualizar el nivel de carga, y que estéticamente me gustaba mucho. Pero es que encima o está descatalogada o es muy nueva o algo pasa porque no la he encontrado en la web de Ugreen. Así que como funcione bien, vamos a tener nueva batería portátil preferida. ¡Wow! Vamos a quitar de aquí, intuyo el cable, efectivamente. ¡Wow! ¡Qué bonita! Vale, tengo pros y contras que contaros de esta batería, ¿vale? Lo primero es que no es MagSafe y sabéis de sobras que yo soy muy fan de lo MagSafe. Entonces, esta batería de aquí, que por cierto es que es preciosa, no sé si estáis apreciando lo bonita que es, por aquí tiene un cable que lo podemos retirar
y por lo tanto ahora sí conectar a cualquier dispositivo. Es verdad que es algo que a mí no me acaba de convencer. Imagínate que esta de Benks no fuera MagSafe, pues bueno, ya te limita, ya que deberías llevar siempre un cable para poder cargar tus dispositivos. Pero precisamente lo que me gustó de Ugreen, que por cierto pesa menos que la de Benks, es que lleva este cable incorporado, así que no tengo que estar pendiente de llevar cable. No obstante, por aquí, como pasa también con la de Benks, tenemos dos entradas, una tipo A y una tipo C, para poder cargar otros dispositivos también. Así que esto pues es un plus que siempre se agradece. Cosas a tener en cuenta, y la voy a comparar con la de Benks, que como es mi preferida, pues así tengo algo con qué comparar. La de Ugreen son 10.000 mAh, igual que la de Benks, por esa parte bien, pero la de Benks soporta máximo 15 vatios y la de Ugreen soporta 20 vatios como máximo. Así que por esa parte gana Ugreen. Y por cierto, para quien de verdad le interese, las dos están en torno al mismo precio, ¿vale? La de Ugreen me ha costado 34 euros en Shein, no está nada mal, y la de Benks creo que también está alrededor de los 40 euros, así que no está tampoco nada mal. Por aquí tiene el botoncito, la encendemos y ahí ya aparece un numerito, esa es la carga de la batería. Tiene ahora mismo un 47%, así que ahora cogemos y lo ponemos aquí. Voy a dejar que cargue, son ahora mismo para mí las 11:13 de la mañana, así que vamos a ver cuánto tarda en cargar un 10% de batería para poder tener un 100% otra vez en el iPhone. Vamos a dejarlo. Por cierto, por si no ha quedado claro, la batería también trae un cable de carga USB-A a USB-C. Lo siguiente me llamó muchísimo la atención porque es algo que nunca he tenido en ningún iPhone que he llegado a tener en mi vida, y son objetivos para la cámara de tu iPhone. Literalmente esto cuesta 16,75 y en principio vienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 objetivos distintos, que obviamente cada uno de ellos hace una cosa distinta para tu iPhone. Es de la marca Apexel, esta de aquí. Me gusta, trae una cajita, a ver qué tal vienen protegidos. Uy, viene un poco caótico, pero bueno. Por una parte de aquí, sé que no lo estáis viendo, ya me perdonáis. Por una parte tenemos las instrucciones, una toallita de estas para poder limpiar los objetivos. Sí, manual de instrucciones. Parece sencillo. Ah, ya entendí. Vale. Hay algunos que se me han como, ¿veis? La tapita con el objetivo y se han salido. Por aquí tendríamos como la pieza estrella, esto es una pinza. Esto supongo que habrá que ponerlo en la cámara principal, que por cierto, si alguien no lo sabe, es esta de aquí. Así. Ay, voy a grabaros pantalla, espérate. El objetivo, ahí, vale, y le quito esto. ¡Oh! ¡Wow! ¡Mira! Vale, ahora mismo trae el ojo de pez. Vale, esto no es muy seguro, esto se va cayendo. Esto no me gusta. ¡Qué guay! Vale, ahora voy a cambiarle el objetivo. Ah, bueno. ¡Wow! ¡Mira! ¿Qué se está pasando? Fíjate. Telefoto. Vamos a ponerle un telefoto. Así. Y le quitamos la tapita. Vale. A ver. Creo que se está apreciando lo que quiero decir. La calidad no es buena. Pero sí que es cierto. Sí que es cierto que funciona. Fíjate. Yo se lo quito y tiene menos. Está en el por 3. Yo se lo pongo y tiene más. Pero la calidad, como estaréis viendo, no es la mejor. Así que a este producto, a pesar de que considero que le puede ir bien a cierta parte de la población, sobre todo si sois fotógrafos de iPhone o similar, sintiéndolo mucho, no le voy a dar mi aprobado. Siendo muy sincera, no creo que yo sea algo que le vaya a dar utilidad, y no porque no quiera hacer fotos, sino porque está reduciendo la calidad del iPhone, que de por sí pues ya es buena. Así que a este producto no le damos el aprobado. Aunque reconozco que la cajita está súper bien. Y siguiendo con el iPhone, aunque también para cámara, es este productito que ahora te cuento qué es. Lo vi muchísimo en el mobile y me entró un poco como la envidia, así que yo también he querido tener mi mini trípode. Si de verdad funciona, me parece un invento increíble. Esta pequeña cosa de aquí, como veis, es como mi mano, más o menos de grande. En principio, aunque no las tengo yo todas conmigo, esto se hace tan alto como yo, aunque creo que me he equivocado. No, me he equivocado. Vi muchas chicas en el mobile que del bolso sacaban como un trípode así de pequeñito, que lo abrían y empezaban como a grabar sus TikToks o sus Reels. Y yo pues sentí mucha envidia y dije, vale, necesito algo así porque yo siempre voy con mi trípode que es enorme. Y este lo vi súper bien, además cuesta 6,50, pero me he equivocado y he cogido el tamaño de 68 centímetros. Y yo lo quería de 1,68. En principio esto tiene las patas clásicas de un trípode, efectivamente. Por aquí no sé cómo. Ah, vale, se sube en horizontal o en vertical. Esto lo habréis visto mucho en TikTok. Y podemos poner el móvil por aquí dentro. Y ahora de aquí puedes estirar
efectivamente. Y vale, son 68 centímetros. Yo pensaba que yo había cogido el tamaño de más alto que yo. Y esto en principio es un mandito Bluetooth que se conecta al dispositivo y tú puedes como controlarlo desde la distancia. Pero creo que podéis haceros una idea de lo que yo quería conseguir. Y bueno, por 6,50 así de pequeño no está nada mal, pero yo pensaba que iba a ser mucho más alto. Uy, en fin, eso me pasa por ir rápida. Así que le doy mi aprobado si alguien está buscando trípode de 68 centímetros, pero no lo puedo aprobar porque en mi caso no le voy a dar ningún uso. Y por último, un producto que me llamó mucho la atención porque costaba 11,75 y es de la marca HP. Y no me esperaba para nada encontrar esta marca en Shein, así que lo vamos a abrir. Te presento un altavoz, que por favor mira qué cookie, qué coquette. Es precioso. Es un altavoz Bluetooth super minimal de la marca, como digo, no os estoy mintiendo, de la marca HP, que por detrás tiene los controles y por este lateral se puede cargar con USB tipo C. En la caja trae, aparte de las instrucciones en chino, también trae una cosa que no tengo ni idea de para qué es, parece ser como para cogerlo. Juro que no tengo ni idea de para qué es esto. Y el cable de carga de tipo A a tipo C. Es este tipo de textura de silicona como súper suave. Me gusta un montón. Me encanta el degradado. He de decir que soy muy fan de este diseño. Me gusta mucho. Pero para darle mi aprobado hay que encenderlo. Así que le damos aquí al botoncito que tiene aquí de encender. Y vamos a ver. Tengo el MacBook aquí, voy a poner en las opciones de Bluetooth a ver si aparece. Efectivamente pone HP BTS07 Bluetooth conectar. Ok, por aquí ya te digo, tiene los controles de poder pasar las canciones, derecha e izquierda, parar y también si te llaman poder descolgar. Que por cierto, todo lo que os he enseñado venía cargado, en ningún momento he cargado nada. Vamos a poner cualquier canción que tenga por aquí. ¡Wow! Chicos, me parece un productazo por 11,75. Yo de vosotros iría poniéndolo en el carrito si os interesa un altavoz. Es verdad que a lo mejor los graves podrían ser más intensos, pero por 11,75 no esperaba más. Me parece que suena muy bien y ahora mismo en cuanto acabe el vídeo me voy a poner el nuevo disco de Ariana Grande que acaba de salir, que me gusta un montón, y a ver cómo se escuchan esas canciones desde este mini altavoz. Chicos, este sí que sí, súper aprobado. Me encanta. ¡Qué chulo! Me gusta mucho. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero de verdad que te haya gustado mucho este vídeo, que hayas descubierto productitos, que si tenías alguno de estos productos en tu carrito de Shein hayas salido de dudas, si estabas dudando ahí si cogerlo o no por lo que cuestan. Os lo juro, estoy muy sorprendida con la mayoría de los productos que he probado en este vídeo. Y sinceramente me encantaría que esto fuera una nueva sección del canal, no sé qué os parece. Yo soy la primera que estoy a veces dudando en si comprar un producto o no, porque este tipo de páginas pues a lo mejor no tienen la mejor calidad, pero queda demostrado... ¡Ay! La batería, espérate. Vale, ahora mismo tiene un 38% de batería la batería. Ahora mismo son las 11:37, he tenido que desconectarlo un par de momentos para probar el tema de las lentes, pero bueno, 11:37 y tiene un 97% de batería, creo que ahí se puede apreciar, pero tengo que deciros que se ha calentado un poco el iPhone. Eso quiero dejarlo claro, con la de Banks no se me calienta, o no tanto. En este caso se me ha calentado bastante, pero también es cierto que he estado grabando pantalla, he estado probando la cámara con esos filtros, por lo tanto no puedo ser 100% sincera contigo, no sé si es que se ha calentado por la cámara, por el sol o por la batería, así que le voy a dar mi aprobado por lo que cuesta, pensado sobre todo para aquellos usuarios que no os importe el MagSafe, que no os guste el MagSafe o que vuestro dispositivo no tenga MagSafe, creo que puede ser una buena opción. Repito, yo me fío mucho de la marca Ugreen, me encanta. Han querido patrocinar un montón de vídeos de mi canal y además yo estoy súper contenta con la marca. Por lo tanto, considero que estéticamente es preciosa, pero además creo que puede ser un buen aliado para vosotros. Así que le voy a dar un aprobado, pero justito, ya que para mí, por el mismo precio casi, hay opciones para mi gusto mejores como la de Banks. Y ahora sí que sí, finalizamos el vídeo. Lo que te estaba a punto de decir antes es que me gustaría que esto fuera como una sección, no sé si te ha gustado o no, de poder probar productitos en Shein. Yo soy la primera que pongo cosas en el carrito y digo, jolín, ¿valdrá la pena? ¿No valdrá la pena? Ojalá alguien lo hubiera probado antes. Así que si os ha pasado alguna vez y tenéis algún producto tecnológico o de accesorios como estas fundas así baratas de Shein que estéis ahí dudando, me encantaría que me dejarais comentarios con esos enlaces. Espero por favor que no se bloquee YouTube porque los enlaces me los pasa a spam, pero bueno, me gustaría que me pudieras pasar esos productitos o por Instagram o en comentarios
para que yo los ponga en el carrito y si otra vez Shein quiere aceptar este reto, poder traerlos al canal y analizarlos juntos, que me ha encantado hacerlo, de verdad. Así que nada, espero de verdad que te haya gustado este vídeo. Recuerda que te dejo todos los enlaces de todos los productos que he analizado en la descripción y por aquí te dejo otro vídeo que a lo mejor no has visto y puede gustarte. Un besito muy fuerte y nos vemos en los próximos. ¡Mua! ¡Chao!